y todos. ¿Todavía no? Ya, ok, entiendo. Recording in progress. Bueno, muchas gracias, Carlos. César, Carla, perdón. Les saludamos con mucho afecto desde el programa de formación inicial docente de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Buenas tardes a todos, todas y todes. Damos inicios a esta jornada de formación continua con una charla que dictará hoy día la psicóloga Claudia Molina. El título de la charla se denomina Potencial traumatogénico de la pandemia en niños, niñas y adolescentes. Primeros auxilios emocionales. Es un placer para mí poder presentarles a Claudia Molina, especialista en la infancia, preocupada siempre de la vulneración de los derechos de los niños y de las niñas. Ella es psicóloga de la Universidad de la Frontera, tiene un diplomado en actuaciones psicosociales en situaciones de catástrofe y violencia política de la Universidad de Buenos Aires. También es diplomada en genocidios y crímenes contra la humanidad de la Asociación Española y también ejerce para el Centro de Investigación y Defensa Sur. Tiene una gran trayectoria en lo que es la atención clínica también. Tenemos entonces el privilegio de dejarles a la presentadora de hoy, Claudia Molina. Muchas gracias, Claudia, bienvenida a nuestra universidad. Espero puedas disfrutar de este encuentro y al igual que toda nuestra audiencia, también les deseamos que puedan aprovechar de esta instancia. Les invitamos también al final de la presentación a completar una encuesta que Carla hará circular y también les invitamos a ir escribiendo sus preguntas por el chat para que Claudia las pueda responder una vez finalizada su presentación. Muchas gracias a todos y bienvenidos a esta jornada de charlas y de encuentros y formación. Ok. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral y a todas las personas que se están integrando, todas y todos, para la charla de hoy. Bueno, la idea hoy día es que podamos conversar, ¿cierto?, respecto a este potencial traumatogénico del COVID, ¿no? Vamos a compartir. Voy a checar acá para no tapar la presentación. Pero voy a agrandarla. Sí, bueno, lo primero es, como decía, agradecer la presencia de todos, de todas, y hoy día vamos a conversar respecto, ¿cierto?, a lo que el COVID, lo que hemos estado viendo que ha producido el COVID, ¿cierto?, como esta situación además pandémica que nos ha enfrentado a todos, en realidad, a una situación, ¿cierto?, nueva respecto a todo, a cómo vamos, desde cómo trabajamos, desde cómo mantenemos nuestras relaciones familiares, sociales, hasta, ¿cierto?, lo que significa, por ejemplo, enfrentar todo lo que es el tema de educación, por ejemplo, con los niños, ¿cierto?, online. Y que de alguna manera yo creo que hemos ido dándonos cuenta, ¿cierto?, cómo esto ha ido afectando el ánimo, cómo ha ido afectando las manifestaciones respecto a, por ejemplo, el cansancio de los niños, ¿no?, los adolescentes, todo lo que significa una, como dice un profesor, un postítulo que estoy haciendo, la adolescencia se hace en la calle. Y en este momento los adolescentes no tienen acceso a poder relacionarse con sus pares como habitualmente, ¿cierto?, e históricamente se ha venido haciendo. Entonces, bueno, ver cómo esto está afectando y hacer una propuesta también desde
el modelo de experiencia somática, que vamos a ir viendo, yo voy a ir explicando de qué se trata también, en relación a cómo ir facilitando la expresión emocional de niños, niñas y adolescentes en relación a su experiencia, particularmente respecto a la pandemia y a la cuarentena, que ha sido tan compleja. Entonces vamos a empezar, bueno, yo encontré hace un par de días esta imagen en el Facebook, que me pareció bien descriptiva en realidad porque aquí muestra cierto, este monito que venía ya cargado con sus propias experiencias traumáticas, ¿no? A lo mejor algunas no tan intensas, pero se le va sumando, ¿cierto? El estrés, la pandemia, las malas noticias, lo que significa que frente a cualquier inconveniente pequeño es un sistema que ya está activado, que ya está sobrecargado, probablemente sobrepasado, ¿no? Y se derrumba finalmente, ¿no? Y viene este cerebro a decirle, parece que está sobre reaccionando. Pero en realidad es como tenemos que ir también evaluando los desafíos evolutivos que impone, ¿cierto?, la pandemia respecto de las tareas que los niños, niñas y adolescentes tienen que ir enfrentando. Y en ese sentido, la primera invitación tiene que ver con pensar que ya antes de la pandemia, la salud mental en nuestro país tenía importantes indicadores de deterioro, ¿no? Muy significativos. Tenemos, ¿cierto?, este estudio, por ejemplo, del 2016 de Le Canelier, ¿cierto?, que habla de una salud mental muy impactada, muy deteriorada en niños básicamente de etapa preescolar, ¿no? Hablaba él tanto respecto de estos trastornos internalizantes, ¿no? Estos niños que tienden como a tragarse todo, a inhibirse frente a los problemas, y también los externalizantes, que son aquellos niños que lo manifiestan a través de su comportamiento, ¿no? Se ponen más inquietos, se ponen a lo mejor más demandantes en muchas cosas, pero lo que nos está mostrando detrás de eso finalmente es su ansiedad, es su temor, es su rabia, ¿no? En lo que estén viviendo, que aparece de esta manera que a veces no es tan sencilla de leer y de identificar. Y por otro lado, tenemos otro estudio más cercano, incluso del 2018, que habla que nuestros adolescentes, los adolescentes de nuestro país, en nuestra región continental, son los que tienen peores indicadores respecto de consumo de cocaína, de pasta base, de marihuana, de tranquilizantes, ¿no? Tenemos las peores cifras en ese sentido. Y bueno, veníamos además de un estallido social que ya había sido complejo. El otro día conversábamos respecto incluso a los procesos de aprendizaje, ¿no? Niños que no pudieron cerrar bien su año, que estaban, por ejemplo, terminando el primer año básico, terminando de incorporar habilidades de lectoescritura, por ejemplo, en ese periodo, y que entramos a el 2020, ¿cierto? Y se encuentran con la pandemia y todos a la casa. Bueno, y sabemos todas las complejidades que ha tenido la continuidad de los procesos de aprendizaje de los niños en lo que ha sido la educación online, ¿no? Entonces uno ahora se está encontrando también con niños cansados, cansados con la pantalla. Claro, hay algunos colegios que están teniendo clases, ¿cierto?, con sus resguardos y con divisiones grupales, pero finalmente, claro, vemos como también la incertidumbre, por ejemplo, de si vamos a volver a una cuarentena y vamos a tener que interrumpir nuevamente este proceso de acercamiento a los establecimientos de los niños, ¿no? Entonces, son varias situaciones en el fondo que vienen a sumarse a una infancia en un país que ya es complejo para ser niño, niña y adolescente, que es bastante centrado en los adultos y que en el fondo tenemos en general, yo creo, grandes déficits y grandes deudas respecto a cómo vamos profundizando, cómo vamos conociendo mejor el mundo interno y el mundo emocional de niños y niñas. ¿Qué es lo que se plantea en el fondo que son las precondiciones, hablaba, ¿cierto?, para el trauma en contextos de COVID, básicamente? Esto lo propone Bessel van der Kolk. Él es un científico norteamericano muy estudioso del trauma, es uno de los, de hecho, es uno de los que propone, por ejemplo, el concepto de trauma del desarrollo para dar cuenta de una traumatización que es prolongada, por ejemplo, en el desarrollo de un niño que afecta a distintas áreas de su evolución, de su funcionamiento, dentro de los también de los científicos que están a la vanguardia respecto de los avances de neurociencias en trauma. Y Van der Kolk nos da básicamente estos 7 factores, estos 7 dimensiones en el fondo
que son, de acuerdo a lo que se ha ido viendo, ¿no? Las que más van impactando a los niños, niñas y adolescentes en relación a el curso de la pandemia, por el curso de la cuarentena, perdón, y la pandemia por COVID. Tenemos por un lado la falta de previsibilidad, lo que hablábamos recién, ¿no? O sea, bueno, en un principio era, el otro día conversaba con alguien y decía, mira, yo me fui en marzo de mi consulta y pensé que en 3 semanas más, dije, bueno, unas vacaciones extras, 3 semanitas, un mes y vamos a estar de vuelta. Llevo un año atendiendo online, ¿no? Y yo creo que todos estamos un poco en esa situación, ¿no? Nos fuimos encontrando con una situación que se prolongaba, que se complejizaba, que empezaba a presentar desafíos que eran bastante complejos algunos, y que la verdad es que todavía no tenemos muy resuelta más de un año después, ¿no? O sea, en este mismo minuto, por ejemplo, entró Santiago en cuarentena completa de nuevo. Nosotros mismos acá en Valdivia estamos en duda un poco si a lo mejor podríamos volver a cuarentena nuevamente y nuevamente cambiar las condiciones, por ejemplo, para estudiar, de no ver a los amigos, ¿no? Eso es algo que resiente mucho, mucho. Y entonces, claro, ahí por ejemplo, frente a la falta de previsibilidad, es importante e interesante poder sostener rutinas, poder sostener como la máxima estructura, ¿cierto? En términos temporales, en términos de actividades, que se pueda y que sea posible en relación a las condiciones actuales en que estamos funcionando. Otro factor tiene que ver con la inmovilidad, ¿no? Esto mismo que hablábamos, que no pueden salir, que no pueden hacer sus ejercicios, tal vez los más adolescentes pueden hacer algunas actividades, ¿cierto? Hay algunas que se han ido recuperando, pero finalmente igual ha habido un tema hasta de gasto energético, si lo queremos poner en esos términos, ¿no? Que está modificada, que ha cambiado respecto a las rutinas habituales. La pérdida de conexión, ¿no? En relación a todo lo que significa la relación con pares, con familiares, por ejemplo, ¿no? Los niños que viven solos, ¿no? El otro día conversaba con un papá, de un pequeño de alrededor de 7 años, y que le decía, eh, eh, yo quiero jugar. Entonces el papá le decía, bueno, juguemos, sí, le decía, pero yo no quiero jugar contigo, yo quiero jugar con mis amigos, ¿no? En un momento en que en realidad era imposible porque estábamos en cuarentena, ¿no? Pero ya en un estado también bastante más demandante y más ansioso, con niveles de ansiedad mucho más altos. La pérdida de seguridad, ¿no? Nos encontramos en una situación en que en realidad los adultos, por ejemplo, es difícil que podamos garantizar algunas cosas, ¿no? Que uno no puede decirle a un niño, no, no me va a dar COVID, o a mí, o a ti, o a los abuelitos, o, ¿no? Hay cosas que no podemos garantizar, hay cosas que sí, lo que se sugiere siempre es poder garantizar lo máximo que se pueda para dar una mínima sensación de control, que siempre es importante para los niños. Por ejemplo, nos vamos a vacunar, hay personas que están estudiando esto para ver cómo lo vamos manejando mejor, nos estamos cuidando, por eso usamos mascarilla, que son cosas que pueden ayudar a que los niños sientan un mínimo control respecto de todas las incertidumbres que nos va provocando el COVID, ¿no? La pérdida del sentido del tiempo y secuencias nos pasa a los adultos, incluso que a veces no sabemos muy bien en qué día estamos, porque todos los días cuando estamos sobre todo en cuarentena son muy similares, ¿no? Entonces ahí también es importante ir manteniendo actividades que vayan sosteniendo en los niños el sentido de sí mismos, ¿no? Que todavía se puedan, o las relaciones que se pudieran mantener aunque sea de manera virtual. El entumecimiento y el distanciamiento, ¿no? Cómo se van inhibiendo, cómo pueden también irse como deprimiendo un poco emocionalmente, ¿no? Y la pérdida del sentido de propósito, que es algo que particularmente, por lo menos en mi experiencia, me he ido encontrando más bien con adolescentes que están un poco cuestionándose el, bueno, ¿para qué vamos a estudiar si en el fondo vamos a tener que vivir, no sé, protegiéndonos de las pandemias? Bueno, ustedes, me decía un adolescente el otro día, bueno, ustedes como adolescentes habrán podido tener una adolescencia con amigos en la calle, pero nosotros no, ya no queremos saber de eso en el fondo porque nosotros no podemos en este minuto hacer esto, ¿no? Y empezar a cuestionarse entonces este como propósito y sentido de la vida, ¿no? Algunos que están un poco más deprimidos y que sienten que en el fondo, además cuestionándose un poco todo el impacto que ha tenido estos año y medio ya que llevan, ¿no? Funcionando online, y que en el fondo sienten, bueno, nos estamos preparando, vamos camino a la universidad y en realidad sentimos que no estamos aprendiendo como aprendíamos antes tampoco, por ejemplo, ¿no? Entonces vienen muchos cuestionamientos
en ese sentido que, claro, uno como adulto puede ir trabajando también con las familias, ¿no? En poder sostener cierta estructura que contenga, como decía, la mayor cantidad de rutinas o de actividades habituales que se puedan sostener, que permitan mantener cierto sentido de sí mismo, de la identidad, pero que de alguna manera tampoco, ¿cierto?, van a cubrir todo el impacto emocional y traumatogénico, o sea, todo el potencial de generar trauma, ¿cierto?, que puede tener el COVID. Y bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trauma? Voy a empezar desde una mirada un poco más general, ¿no? Pensando en que cuando hablamos de trauma, básicamente lo que definimos y lo que entendemos en común es que es esta experiencia intensa, ¿no? Que nos genera un miedo, un terror, que sentimos que nos abruma, que es inmanejable, que nos supera, que supera nuestros recursos y que genera una percepción para la persona que lo vive de quiebre vital, ¿no? O sea, generalmente cuando nos encontramos frente a una situación que es traumática, las personas vemos que es un antes y un después, como, bueno, yo antes, por ejemplo, si es un robo, yo antes podía salir sola, antes podía, no sé, andar en la calle tranquila, podía salir de noche sin asustarme tanto, ¿no? Pero ahora, después de esto, entonces ya no puedo, tengo que salir acompañada, ya no salgo si está de noche, ando, no sé, con algo para defenderme en la cartera, ¿no? Entonces las personas van definiendo este quiebre como un antes y un después. Y dentro de las cosas que habitualmente definen como las tres grandes dimensiones que se evalúan y definen y que uno va trabajando cuando trabaja con trauma, está lo que llamamos los síntomas evitativos, estos síntomas que las personas o que vemos en las personas cuando dicen no quiero pasar por ahí porque me trae malos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, si tuve un accidente, no, evito esa esquina donde chocamos, por ejemplo, porque cada vez que paso por ahí me acuerdo y no, realmente me siento muy mal. Entonces, evitar cada estímulo que pudiera recordar ese evento que generó el trauma. Lo otro tiene que ver con lo que llamamos como la hiperactivación, que es esto que describen habitualmente, que es quedar saltón, ¿no? Frente a cualquier ruido reacciono, o si siento que viene alguien caminando detrás de mí, al tiro miro quién es y me asusto y trato de alejarme. No sé, dependiendo del trauma, uno queda como en un estado de alerta constante. Y el otro, y que es una de las cosas más difíciles a veces, tiene que ver con la reexperimentación. Y la reexperimentación, como su nombre bien lo indica, es volver a experimentar, ¿no? Y no es solo recordar, sino es volver a vivir. Cuando yo experimento, lo que significa es que todo mi organismo vuelve a reaccionar como si todo me estuviera pasando una vez más. No es el recuerdo, sino es realmente revivir, en términos del organismo, el trauma. Y esa es una de las cosas más complejas y más importantes de trabajar también, porque es lo que hace que la persona que ha vivido un trauma quede como pegada en el pasado, ¿no? Que a veces uno, si han conocido, uno dice, bueno, pero ¿en qué minuto va a dejar eso atrás y va a poder instalarse en el presente y va a poder vivir como efectivamente el presente, ¿no? Y es uno de los desafíos cuando uno trabaja psicoterapéuticamente con el trauma, porque precisamente una de las cosas que se tiende o que es relevante, que es muy relevante poder trabajar, ¿cierto? Poder lograr, es que la persona logre quedarse en el presente y disfrutar el presente, ¿no? Y entonces, bueno, estos científicos que han ido profundizando respecto a lo que las neurociencias pueden aportar respecto al trauma, y que implica, ¿cierto?, cómo se afecta nuestra fisiología, nuestro funcionamiento cerebral, por ejemplo, a partir del trauma, y cómo eso también ayuda a que sigamos hipervigilantes, a que sigamos reexperimentando el trauma. Y era una deuda porque en general, además, históricamente, la forma más psicoterapéutica de trabajar el trauma siempre fue hablando. ¿Y qué es lo que nos quedaba fuera de eso? Nos quedaba fuera la parte del cuerpo, ¿no? ¿Qué pasaba con nuestro cuerpo cuando vivíamos un trauma? Porque finalmente cuando hablamos de reexperimentación, si uno piensa en cualquier situación desagradable, por ejemplo, ya, me acuerdo y pum, se me aprieta la guata. O me acuerdo y pum, se me hace un nudo en la garganta. Bueno, eso ocurre en nuestro cuerpo.
Y entonces fueron descubriendo que si finalmente nos desconectábamos de estas sensaciones que pueden ser muy abrumadoras, ¿no? La sensación de ahogarse, no poder respirar, por ejemplo, si pensamos en una crisis de pánico, entonces lo que estamos haciendo también es alejarnos de la posibilidad de procesar esta información que nos entrega nuestro cuerpo, diciéndonos otra vez. Y entonces, en vez de poder manejar nuestro cuerpo y sentirlo como un aliado, lo que sentimos es que con todas estas sensaciones que abruman, el cuerpo se transforma un poco en un enemigo, ¿no? Y entonces se vio que en realidad este procesamiento de las sensaciones, de la vivencia corporal del trauma, era fundamental para su elaboración y para poder sobreponerse. Por eso también elegí, digamos, esta mirada, ¿no? Que tiene que ver con los primeros auxilios emocionales, que los vamos a ver un poco más adelante también en su descripción respecto a los primeros auxilios psicológicos. Y desde este autor, que es el Peter Levine, que es el que pongo acá, que trabaja este modelo que se llama de experiencia somática, ¿no? De experiencia corporal. Y que lo han trabajado, por ejemplo, el otro día estuve en un curso con una profesora que sacó precisamente un libro con Levine y trabajaron con este modelo, por ejemplo, con los niños del tsunami de Indonesia, ¿no? Pensando que es una primera respuesta también al trauma, no necesariamente, o sea, lo terapéutico obviamente es mucho más extenso, pero aquí vamos a ver también cómo apoyar en un primer momento. Y desde esta mirada, ¿cierto? De esta experiencia de cómo trabajamos desde lo que en nuestro cuerpo ocurre con el trauma, es que Levine plantea, ¿cierto? Que el trauma no está en el suceso propiamente tal, sino queda instalado en el sistema nervioso, esta respuesta traumática. Y claro, o sea, obviamente, si yo paso un accidente enorme o vivo un maremoto, claro, por supuesto que es súper difícil pensar que ese evento, ese suceso, no me va a generar una traumatización. Pero también la traumatización depende de las características individuales. Hay personas que reaccionan con mucho más ansiedad o mucho más estrés, ¿no? Que otras, o que pueden resolverlo de manera mucho más rápida, por ejemplo. Entonces, ahí es donde empiezan a ver, bueno, ¿y dónde está la diferencia? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos más rápido y otros les cuesta mucho más, ¿no? Entonces, ahí lo que ellos plantean es que los síntomas no estarían causados, ¿cierto?, por este mismo suceso, que por supuesto sus características tienen que ver, pero los traumas directamente son consecuencia de esta energía que no se resuelve, que no logra ser descargada y que queda atrapada, entre comillas, ¿no?, en el cuerpo esperando terminar su ciclo de respuesta, ¿no? Entonces es como una respuesta que queda inconclusa y este modelo desde lo más terapéutico lo que busca es precisamente cómo terminar ese ciclo de respuesta, cómo apoyar a que esa respuesta no quede inconclusa y esa energía se pueda descargar, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en este esquema, ¿cierto? Que acá está la primera respuesta de alerta, ¿no? A lo mejor ya, pensemos. Y un pequeño detalle. Como no está en el suceso, lo que podemos encontrar es que a veces sucesos que para una persona pudieran no tener absolutamente ninguna consecuencia traumática, para otra pudiera ser devastadora, ¿no? Y entonces significa que se ha ido encontrando que hay, claro, los traumas grandes, que por todos pueden ser reconocidos con mucha más facilidad, pero hay otras situaciones también que encontramos en pandemia que tienen que ver con esta situación de estrés que es sostenido y que a lo mejor son situaciones mucho más pequeñas, por ejemplo, no poder asistir al colegio, relacionarme con amigos, ¿no? Que en esa frustración sostenida lo que logran es una respuesta muy similar a si tuviéramos una respuesta de alta intensidad o un suceso de alta intensidad, ¿no? Entonces, podemos encontrar traumatización también frente a eventos que a simple vista pudieran no parecer traumáticos, porque finalmente lo que importa es cómo respondió el sistema nervioso de esa persona, de ese niño o niña, ¿sí? Entonces, tenemos primero esta alerta, ¿no? Entonces, sucede algo, no sé, viene un perro con espuma en la boca a morderme, ¿cierto? Y la primera respuesta de mi organismo es de alarma y de sobresalto, ¿no? Y entonces mi sistema nervioso, ¿qué hace? Bueno, dice, viene un peligro, enviemos sangre a las piernas para que pueda correr, respiremos más rápido para
oxigenarnos para poder correr más fuerte, ¿no? Hacemos toda una respuesta de huida, por ejemplo, o de defensa, ya agarremos un palo para defendernos, ¿no? Y si no puede la persona resolver a través de esta huida o esta defensa, entonces, y si el trauma, ¿cierto? O de esta situación la supera y siente que no tiene recursos, entonces viene esta situación de parálisis, ¿no? Me quedé congelada y no supe qué hacer, no supe cómo responder, ¿ya? Que generalmente es una situación que tiene varias consecuencias traumáticas porque en realidad, claro, después muchas veces viene esta sensación, por ejemplo, de culpa por no poder responder o no saber cómo enfrentar una situación, ¿no? Y entonces, lo que nos dicen estos autores es, bueno, ahí, cuando no hay después esta descarga, entonces queda esta energía ahí instalada en el cuerpo y entonces se genera esta situación de trauma. La persona no logra resolver esta situación que tuvo que enfrentar. Si eso no ocurriera y esa energía, por ejemplo, a lo mejor les ha tocado ver alguna vez a alguien que pasa una situación muy compleja emocionalmente y que después se pone a tiritar. Esa es una situación de descarga frente a un trauma. Ahora, muchas veces por temas sociales inhibimos esa descarga. Y entonces ahí se va generando este problema, ¿no? Si eso no ocurriera, entonces podemos ver, ¿cierto? Podríamos ver a lo mejor ya que esa persona logró ponerse a salvo de este perro que la perseguía y se puso a tiritar después de nervios, ¿no? Y entonces ya su organismo considera esa respuesta o ese ciclo de respuesta ya cerrado y entonces se vuelve a conectar nuevamente con una respuesta de orientación y de exploración, que es lo que hacen los niños cuando se sienten ya seguros, ¿no? Si uno ve a un niño asustado, a lo mejor ya se va a acercar a su papá, a su mamá, a su cuidador, y una vez que ese peligro se resuelve, entonces vuelve a conectarse con el mundo, ¿no? Y eso es lo que propone este modelo, que la persona no quede encerrada en sí misma y en su experiencia, sino cómo le ayudamos a retornar a esta calma conectada con los demás, con el mundo, ¿no? Y bueno, en términos generales, ¿qué es lo que sucede en nuestra fisiología? ¿Qué es lo que sucede en nuestro organismo cuando nos traumatizamos? ¿No? Bueno, primero hay que pensar que estos modelos de trabajo trabajan con una comprensión del funcionamiento cerebral que lo divide en tres partes distintas, ¿no? Aquí está un poco el modelo que vemos con los niños, que es el más básico, ¿no? Nuestro modelo que es el cerebro reptiliano, que es el que regula, ¿cierto?, nuestras respuestas más automáticas, la respiración, nuestro corazón, el hambre, el sueño, ¿no? Que es la parte más primitiva de nuestro cerebro. Tenemos después este cerebro mamífero, que es el que tiene que ver con el mundo emocional, con cómo vivimos, vivenciamos, experienciamos nuestras emociones y también con nuestras respuestas de apego, ¿no? Porque el apego tenemos que pensar que no es solo algo adjudicable a los seres humanos, los mamíferos en general tenemos y desarrollamos, ¿cierto?, esta conducta de apego. Y finalmente, la parte más evolucionada, ¿no?, que es la corteza cerebral, ¿no?, y donde, bueno, vemos el lenguaje, la capacidad de abstracción, esta capacidad reflexiva que desarrollamos y que es tan importante porque en el fondo, cuando enfrentamos un peligro, se activan estos. Pero se inhibe. Por eso uno no puede pensar, por ejemplo, cuando está con emociones muy intensas, porque nuestra parte reflexiva, la corteza prefrontal, se inhibe y se desconecta. Y deja que funcionen y lleven la batuta, en el fondo, las partes que están hechas para reaccionar frente a la alerta. O sea, uno si no sé, está viviendo una situación, no sé, está cruzando la calle y ve que viene un camión a 2 metros, uno no se pone a pensar, a ver, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Corro, no corro? ¿Corro para allá? Uno corre. Y mientras va corriendo pensó, si es que, ¿no? O cuando ya llegó al otro lado y se puso a salvo, ahí recién pensó. Entonces, eso significa que esta parte no va a estar funcionando, sino se despiertan nuestras alarmas y funcionamos de manera reactiva, de manera más bien automática, ¿no? Y entonces, vamos a ver un pequeño video ahora que les quiero mostrar en la profundidad, digamos, de esta zona, ¿no?, que es el sistema límbico. Tenemos además
una pequeña estructura, como un porotito, que se llama amígdala. Probablemente la gran mayoría ha podido escucharla alguna vez, y que es la que regula en el fondo, es como la alarma. Es la que, su trabajo, como dice el video que vamos a ver ahora, es preocuparnos, ¿no? Preocuparnos para poder reaccionar cuando enfrentamos alguna situación muy compleja. Entonces los voy a invitar ahora porque este video también nos va a ilustrar un poquito respecto a lo que vamos a seguir viendo después. Mi amigo Miedín. Un cuento de Catalina Sotomayor. Hola, soy tu ansiedad, pero puedes llamarme Miedín. ¿Quedó pegado? Soy tan pequeño como una almendra y vivo dentro de tu cerebro, en una cajita. Mi trabajo es protegerte de peligros y amenazas. Por eso siempre estoy muy atento. Cuando no hay ningún peligro, me quedo así, chiquitito. Pero si algo te amenaza, me pongo grande, tremendo. Cuando estoy así de grande, hago que le tengas miedo a muchas cosas, como el sonido del viento, el crujir de las paredes o estar a oscuras en tu habitación. Pero también me ha puesto grande el estar tanto tiempo sin salir de casa. Tanto tiempo. Cuando estoy así de grande, ya no quepo en mi cajita. Y te hago sentir nervioso, enojado, temeroso. Incluso haré que te duela la pancita. Perdón, no puedo evitarlo. Nací para preocuparte, porque así te protejo de peligros. El problema es que no siempre sé cuándo el peligro es de verdad o si me agrando sin motivos. No puedes evitar que me agrande, pero ¿sabes qué? Sí puedes ayudar a achicarme para que quepa nuevamente en mi cajita. ¿Harías eso por mí? ¡Fantástico! Manos a la obra. Para empezar, cuéntale a un adulto cómo te sientes. Poder conversar mis miedos y preocupaciones ayuda a achicarme. ¿Listo? Ahora, pídele a tu adulto ayuda para que hagamos los 3 pasos de la calma. Paso 1. Vamos a empezar por respirar tranquilos y concentrados, enfocando nuestra atención en el aire que entra por la nariz y en el que sale por la boca. Por 1 minuto, tu atención tiene que estar centrada solo en tu respiración y en cómo tu pancita se agranda y achica cada vez que el aire entra y sale de tu cuerpo. Paso 2. ¿Embellecemos mi cajita?
Así es por dentro. Hagamos que Miedín quiera volver a su cajita. Toma una hoja en blanco e imagina que es la cajita vacía de Miedín. ¿Qué cosas podrías poner en su cajita para que sea más acogedora y atractiva para Miedín? A lo mejor un gran cojín donde relajarse, una estación de música o una cama rellena de burbujas mágicas. Todo lo que creas que ayude a Miedín a relajarse dentro de su cajita, lo ayudará. Paso 3. ¿Cuánta fuerza tengo? Aprieta todos los músculos de tu cuerpo al mismo tiempo durante el tiempo que puedas soportarlo. Y luego deja de hacerlo de una vez y por completo. ¿Cómo se siente tu cuerpo? Relajado, ¿no? Si es necesario, vuelve a hacerlo una segunda vez. ¡Muchas gracias! Has completado las 3 etapas y ahora ya quepo en mi cajita. Aquí me quedaré hasta que me necesites otra vez. Pero si me agrando mucho, ahora ya sabes qué hacer. ¡Nos vemos! Mi amigo Miedín es un material de apoyo. Bien. Bueno, este cuento, que es de una psicóloga que está bastante difundido, lo que tiene de interesante, además, bueno, de su propuesta, que me parece para los niños además es súper gráfico. Mi impresión es que en general cuando lo trabajamos alivian bastante, al sentir por un lado que no es como soy yo el que no puedo, sino los ayuda un poco como a externalizar. Perdón, pero tengo una pequeña interrupción, si no, basta molestar. Los ayuda bastante a externalizar, a mirar un poco este sistema nervioso y esta ansiedad como un personaje, lo que les da más sensación de control. Y por otro lado, lo que propone en el fondo Miedín en esta cajita es, por un lado, descubrir los recursos que tenemos que ir trabajando con los niños que poseen o que ellos puedan ir reconociendo para poder trabajar su ansiedad, no sentir que pueden conectar con su cuerpo y manejar sus sensaciones corporales. Y usa, por ejemplo, la respiración y la relajación, que son parte de las actividades fundamentales que se propone desde el modelo de experiencia somática para la regulación de, entre otras, digamos, para la regulación, ¿cierto?, de este estrés más extremo, más agudo, que puede ser traumático. Y entonces, ¿qué es lo que nos plantea? ¿No? Nos plantean que en términos más, entre comillas, teóricos respecto a cómo funciona nuestra fisiología, que nosotros tenemos un sistema, ¿cierto? Nervioso autónomo, si uno recuerda, ¿no? Que es el que tiene que ver con cómo se van regulando las funciones de nuestro cuerpo, de nuestra fisiología, y que es fundamental en relación a el manejo y la vivencia y la experiencia que tenemos respecto a la ansiedad o al miedo, ¿cierto? A la experiencia traumática. Y lo que plantean es que por un lado tenemos los mamíferos, ¿no? Un sistema parasimpático. Bueno, tenemos el simpático primero, ¿cierto? Que es el que nos activa, el que nos dice, bueno, huyamos, defendámonos, ¿no? Es el que enciende las alarmas y nos hace activarnos frente a una situación de estrés. Y por otro lado tenemos el sistema parasimpático, que su función básicamente tiene que ver con ahorrar energía. Entonces lo que hace es, cuando el simpático se activa, el que después desactiva es el parasimpático y ayuda a disminuir, ¿no? Pero este parasimpático, lo que han descubierto, ¿cierto?, es que se divide en dos. Y el primero tiene que ver con
lo que se llama también, que a lo mejor lo han escuchado, la ventana de tolerancia, me pierde el curso, este margen de tolerancia, ¿no? Que tiene que ver como con este espacio en el que podemos sentirnos en calma, pero no solo en calma, sino en una calma que puede ser conectada. Lo que plantean los teóricos es que esta rama de nuestro sistema parasimpático se desarrolla en los mamíferos porque precisamente los mamíferos son los primeros que pueden calmarse estando precisamente en este estado de amamantamiento, ¿no? Es ahí donde encuentran la calma, en el contacto con otro o con otra, ¿no? Entonces, es cuando estamos en este estado, cuando está actuando esta parte de nuestro sistema nervioso, que nos encontramos en este estado que tiene que ver con compromiso social, con conexión y con un estado más bien de calma, que sería lo que llaman, ¿cierto?, nuestra ventana de tolerancia. Que de tolerancia en ese sentido, porque en el fondo cuando estaríamos en un momento más reflexivo, ¿cierto? Y como decíamos, más conectados con otros. Si hay una situación, ¿cierto?, que nos alarma, lo que se va a activar es nuestro sistema simpático, como decía, ¿cierto? En la lucha, como dice acá, con la rabia, el enojo, o el temor y la preocupación con la huida, ¿no? Y finalmente, si yo no puedo hacer esto y mi estrés se mantiene por mucho tiempo, por ejemplo, pensamos en un niño que viva una situación, por ejemplo, de maltrato más crónico y que no pueda resolverla, ¿no? Que no reciba ayuda, que no reciba protección adecuada, si yo me mantengo demasiado tiempo en este estado, ¿no? O no puedo resolver, lo que va a pasar es que mi sistema va a colapsar, ¿no? Porque no puedo sostener la respuesta de estrés en esta lógica de alarma, de alerta, tanto tiempo. Entonces mi sistema colapsa y ahí podemos encontrar a veces estos niños que cuando uno intenta hacer trabajos de repente es como que se bajonean, no quieren participar, no quieren jugar, ¿no? Que se ven más deprimidos y que uno cuando está tratando de trabajar, por ejemplo, ansiedad o estrés, entonces ellos se empiezan a retirar de los trabajos, ¿no? Y uno empieza a notar que viene como un descenso de su activación importante, ¿no? Entonces tenemos estos tres estados en el fondo, que lo que nos hablan es que tenemos también un funcionamiento diferenciado en nuestro sistema nervioso. Y entonces nuestra idea siempre, ¿cierto? Nuestro propósito siempre va a ser intentar que esta parte, digamos, esta forma de funcionar sea la que se vaya instalando y que ojalá los niños puedan ir tolerando poco a poco y con acompañamiento, ¿cierto? Y con mucha cautela, cada vez más la intensidad emocional, ¿no? Y entonces por eso se habla de ampliar esta ventana de tolerancia, porque a veces puede estar muy chiquitita, porque puede estar la persona muy activada, y entonces vamos ayudando a tolerar esa activación y a ir descubriendo cómo reducirla, como decía cierto Medin, haciendo esto de relajación muscular o de respiración, o descubrir los recursos que nos permiten ir manteniéndonos cada vez más en este estado de compromiso social y de conexión, ¿no? Y de calma. Lo más complejo, como decía recién, tiene que ver con este estado de paralización, porque este estado de paralización lo que implica es que nuestra mente se disocia de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se desconecta, nos desconectamos del presente y nos desconectamos también de nuestro cuerpo. Y uno de los riesgos principales que tiene esto es que precisamente uno puede ver una persona congelada, ¿no? Paralizada, pero internamente su fisiología está absolutamente activada. Entonces una persona que desconecta de su cuerpo para poder, en el fondo, sobrevivir a la experiencia, pero esta desconexión se puede hacer permanente, ¿no? Y entonces lo que hace es, como decíamos en un principio, no registrar esta experiencia, y esta experiencia corporal, por ejemplo, el corazón acelerado, el estómago apretado, un nudo en el pecho, a lo mejor una respiración muy agitada, cada vez que esta experiencia corporal vuelva como no fue procesada porque se desconectó, entonces la persona va a volver a revivir su trauma, ¿no? Y a veces son cosas muy, muy, muy... por ejemplo, yo pensaba el otro día, sentí un olor que me parecía desagradable y me sentía muy, muy incómoda, y de repente caí en cuenta que era olor a alcohol gel. Y entonces empecé a darme cuenta que probablemente cuando ya salgamos un poco de esto, si es que salimos o cuando salgamos,
para mí el olor a las mascarillas y el olor al alcohol gel, por ejemplo, va a ser algo que probablemente me va a evocar toda esta situación de encierro y de ansiedad y de algo que en realidad a veces sentimos inmanejable o sentimos que se va a prolongar más de la cuenta, ¿no? Entonces hay que poner ojo, porque a veces vemos niños paralizados que uno piensa que a lo mejor está no dándose cuenta o no registrando la situación, pero en realidad sí, lo está registrando, pero a un nivel que va a quedar, entre comillas, inconsciente, ¿no? No va a ser registrado a nivel consciente, pero su cuerpo se va a encargar de recordarle cuando haya algún estímulo, un color, un olor, un sonido, que le recuerda ese momento traumático. Y entonces es cuando nos encontramos con niños que de repente pueden tener reacciones que no entendemos, o que decimos, bueno, está reaccionando tan exageradamente, ¿no? Y esto no es tanto. Claro, pero lo que está haciendo probablemente es revivir esa experiencia que quedó a nivel inconsciente porque quedó desconectada de lo que él estaba registrando en ese momento. Y entonces es una de las explicaciones también por qué, por ejemplo, cuando recordamos alguna situación que emocionalmente ha sido muy intensa, recordamos como parches, ¿no? A veces uno dice, mira, me acuerdo de esto, pero después no sé muy bien qué pasó, no sé si esto pasó antes. Eso es típico de la memoria traumática, ¿no? No poder generar una historia, una narrativa que pudiera parecer coherente, ¿no? Y tiene que ver también con esto, con que vamos desconectándonos y en el fondo nuestro cuerpo para sobrevivir guarda esto como en pedazos. Y eso es parte también del trabajo que vamos haciendo cuando las personas logran ir conectando estas distintas dimensiones de la experiencia traumática. ¿Cuáles son los indicadores más habituales que encontramos cuando alguien está traumatizado? Como decíamos, la hiperactivación, ¿cierto? Antes esto de quedar saltón, como en el fondo como viene alguien, siento pasos, qué pasó con esa luz, qué es ese ruido, ¿no? Esta sensación de opresión, de no poder salir, de no poder superar esta situación, esta disociación, ¿no? Emocional, sensorial, sobre todo, ¿cierto? La mente por un lado y el cuerpo por el otro, como si no fuéramos un solo organismo. Y la insensibilidad y el bloqueo, que tiene que ver también mucho con la disociación. ¿Cómo vamos viendo o cómo podemos ir viendo algunos indicadores de trauma de acuerdo a la edad de los niños con los que vamos también trabajando, con los que estamos en contacto? Primero, en la etapa preescolar, entendemos que es la etapa de mayor vulnerabilidad por dos cosas fundamentales. Una, porque no hay manejo de lenguaje suficiente para poder hacer una narración, ¿no? Entonces generalmente tenemos frases muy cortitas, tenemos niños que no logran como además verbalizar o poner en palabras lo que viven, ¿no? Entonces muchas veces lo que encontramos, primero, bueno, esto ayuda a que a veces exista el mito de que los niños más pequeños no se acuerdan de los traumas o de lo que han vivido, y eso no es así. La forma de recordar a veces es distinta. Y lo que encontramos es que cuando hay niños pequeños que han vivido traumas relevantes o situaciones que son muy estresantes para ellos, muchas veces queda registrado a nivel corporal, sensorial, pero no desde una narrativa, ¿no? Entonces lo primero que aparece, ¿cierto? Son estas reacciones o estas formas de enfrentar situaciones que puedan ser eventualmente traumáticas, pero con una reacción absolutamente sensorial y corporal, ¿no? Sin que a veces haya como noción de qué es lo que lo está gatillando. Pero esa es una respuesta traumática. Lo que pasa es que solo se conecta o solo se manifiesta esa parte del organismo, del cuerpo que puede responder, ¿no? Y que registró la experiencia, que es la sensorialidad. Como decíamos, ¿cierto? Y por otro lado, porque los niños pequeños son los que menos posibilidades tienen de autoprotegerse, ¿no? No pueden arrancar, no pueden a lo mejor golpear con fuerza. Entonces, lo que generalmente vamos a encontrar como respuesta natural en los preescolares es el bloqueo de la paralización, ¿no? Entonces, es muy importante también poder tener claro cómo ayudarlos desde esta vivencia que es más sensorial, que es más corporal. Las manifestaciones que encontramos habitualmente tienen que ver con llanto, irritabilidad, ciertos cambios de patrones de sueño, las regresiones, inhibición, quejas somáticas, el dolor de guatita, el dolor de cabeza, las regresiones que tienen que ver con esto de que a lo mejor ya había dejado los pañales y hubo que volver a poner pañales, o a lo mejor ya dormía solo, o ya no quiere ir solo al baño, iba solo al baño ya y ahora no se atreve y tengo que levantarme y acompañarlo,
¿no? Todo eso son regresiones que son estados muchas veces que los niños utilizan, entre comillas, porque no es algo que hagan voluntariamente, pero que de alguna manera también los hace sentir o volver a estadios que se pueden sentir más seguros. Encontramos patrones de juego asociados a trauma, y aquí es fundamental entender también, bueno, en todas las edades, pero aquí en particular, por lo pequeños que son y los dependientes que son, la importancia de la regulación mutua, ¿no? Lo importante que es poder mantener la calma para poder transmitir la calma. No vamos a poder transmitir calma si estamos nosotros igual o más alterados que los niños. En la etapa escolar, ¿cierto? Ya tenemos niños que han desarrollado más recursos, pueden contar lo que les pasa, tienen cierto un mejor manejo del lenguaje, tienen más habilidades motoras, también si necesitan tal vez arrancar o hacer algo para poder protegerse, están más capacitados para hacerlo. Sin embargo, esto de tener más recursos también es un tema, porque en el fondo, claro, ahora pueden asociar más cosas, tienen un pensamiento muy egocentrado, algo que siempre hay que mirar con los niños en edad escolar aún, que todo pasa por ellos. Entonces, generalmente los niños se las arreglan para pensar en qué parte podrían haber tenido la culpa de lo que pasó, ¿no? O si un papá salió, por ejemplo, y se despidió y el niño quedó enojado y dijo, uy, ojalá te mueras porque, no sé, estoy enojado contigo, y el papá tiene un accidente, es porque él lo pensó y él tiene la culpa, ¿no? Si, por ejemplo, en las situaciones de divorcio, a veces uno encuentra a los niños pensando en cómo juntar a los papás, o que si yo me hubiera portado mejor, o que si yo me hubiera sacado mejores notas. Entonces, siempre cuando hay niños todavía en edad escolar, hay que poner ojo y a veces preguntar o anticiparse un poco en ese sentido, a que se ponen por ese mismo egocentrismo siempre en el peor de los casos posibles, ¿no? Nos va a dar COVID y nos vamos a morir todos en la familia, ¿no? Por ejemplo, pero además porque eso habitualmente hay algún tipo de reflexión por ahí que pasa por ellos, ¿no? Entonces hay que hacerse un poco cargo de eso en el sentido de poder apoyarlos para que no se genere una distorsión de este pensamiento, ¿no? Y poder aterrizar un poco mejor y poder ayudarlos a reflexionar, pero seguramente va a ser algo que vamos a tener que volver a revisar más de una vez. Por supuesto, los cambios de conducta y de rendimiento escolar, de atención, de concentración, son niños que se pueden ver habitualmente molestos, agitados o inhibidos también, que tienen recuerdos recurrentes, y tenemos juego traumático, ¿no? Este juego repetitivo. Yo comento siempre, por ejemplo, alguna vez haber visto preescolares, escolares muy pequeños, cuando fue lo de las Torres Gemelas, por ejemplo, haciendo torres de galletas. Y hacían 2 torres, y jugaban con la manito en un avión, y botaban las 2 torres. Y volvían a hacer, y claro, los que tengamos recuerdos de eso sabemos que era imposible abstraerse de lo que había sido la caída de las 2 torres, porque estaban las fotos, las imágenes en la tele, en todos lados, ¿no? Y la forma de procesarlo es eso. El juego traumático para los niños es un poco lo que para uno cuando uno está dando vuelta a una situación que quiere resolver, ¿no? Los niños no hacen eso de rumiar las ideas, sino a través del juego y de un juego reiterado poder generar algo que les permita sentir control, ¿no? Ir resolviendo ellos, porque el juego es una situación que les permite control. Entonces pueden resolverlo a través de esto que es mucho más concreto. Y la adolescencia en particular, que ya es una etapa suficientemente compleja por sí misma, claro, ahí ya tenemos otros recursos, ¿cierto? Pero otros recursos también implican otros problemas. Muchas veces tenemos ciertos recuerdos recurrentes que pueden llevar, y ahí hay que poner mucho ojo, a la aparición de conductas evasivas de riesgo, como el abuso de sustancias o la promiscuidad sexual. Tenemos, lo vemos, yo lo veo de repente en algunos adolescentes que atiendo, ¿no? Como han aparecido, tal vez no en ellos necesariamente, o algunas veces en ellos, en sus amigos, también ideación suicida, por ejemplo, ya no, como en esta lógica de ir perdiendo sentido respecto a su vida, a su futuro, ¿no? Poner en duda sus proyecciones. Algunos que han empezado con el tema de consumo de marihuana o consumo de alcohol, ¿cierto? Para poder sobrellevar también las demandas emocionales que ha implicado la pandemia. Sintomatología, su sintomatología es más parecida a la que presentamos los adultos, pero siempre hay que tener en cuenta que los recursos que ellos tienen no son los mismos que tenemos nosotros, ¿no? A ellos se les suma también, y ahí hay un tema que es bien importante, porque así como está el cuento de Miedín, hay un cuento que se llama Mieditín para los adolescentes,
y que incorpora, por ejemplo, lo que hace la dopamina, ¿no? Y le ponen dopi. Y la dopamina es este neurotransmisor que lo que hace es, bueno, corramos riesgos, ¿no? El mundo es nuestro. Ahora, ¿qué hacen con esa demanda que es incluso fisiológica para los adolescentes en este momento en que el mundo en realidad no es nuestro, ¿no? Y ahí entonces empezamos a tener estas dificultades que aumentan riesgo de daño, ¿cierto?, por impacto en la identidad. Presentan sentimientos de miedo, de vergüenza, de culpa, riesgo suicida, como decía, y es importante estar pesquisando, si uno tiene la sospecha, no temer preguntar. A veces uno piensa, bueno, si yo pregunto, tal vez le doy la idea. No, no es así. La idea va a estar, pregunte uno no, si es que efectivamente ese adolescente lo está desarrollando. Siempre es mejor preguntar que no hacerlo si uno está en la sospecha de que algún joven en contacto con uno pueda tener alguna ideación suicida, ¿no? Que no necesariamente significa que esté en un riesgo inminente, pero que es importante pesquisarlo a tiempo para poder evitar precisamente llegar a ese estado, ¿no? También hemos visto desinterés por pasar tiempos preferidos, ¿no? La pérdida de placer, que ya son, y el aislamiento, que ya son sintomatologías más en la línea depresiva. Y entonces, bueno, tenemos este panorama que se ve complejo y bastante, con bastante afectación, ¿no? Y entonces, ¿qué entendemos como los primeros auxilios emocionales desde este modelo? ¿Cierto? Son una herramienta para ayudar a la minimización y la prevención del desarrollo de síntomas traumáticos. Ahora, claro, nos van a ayudar a lo mejor 1 o 2 veces de hacer esto si estamos frente a una situación que puede no ser tan grave. Por supuesto, si estamos frente a una situación de maltrato, de abuso o esta prolongada pandemia, tal vez vamos a necesitar utilizar estas herramientas muchas veces y otras herramientas que permitan elaborar también otras dimensiones del daño. Pero esto es una primera respuesta para poder precisamente terminar este ciclo de respuesta frente a la alerta que veíamos al principio, ¿no? Esta es la lógica. No es lo mismo que los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos están orientados a generar una primera estabilización de la persona, ¿no? Son mucho más en ese sentido orientados como a la contención más cognitiva, si se quiere, un poco emocional también, pero desde una lógica mucho más cognitiva en eso, como de calmarla, de ayudar. Se puede usar, por supuesto, también respiración y todo, pero la lógica es estabilizar. Los primeros auxilios emocionales, la lógica es ayudar a completar el ciclo de respuesta de la alerta, precisamente para evitar o promover en el fondo esta descarga emocional y entonces así minimizar los impactos y la traumatización. Su trabajo se fundamenta en la escucha de las sensaciones corporales y en la capacidad potencial del sistema nervioso para sanar si se facilita el ciclo natural de activación y descarga, lo que veíamos, la respuesta de alerta. Lo bonito también que tiene este modelo, bueno, uno es un trabajo súper intenso respecto a las sensaciones corporales que tenemos que hacer también si queremos trabajar en esta lógica, ¿no? O sea, tenemos que nosotros también trabajar en la conexión y en el reconocimiento y la identificación de nuestras propias sensaciones para poder ayudar a los niños. Yo creo que en ese sentido es un aporte muy importante porque además incluso, yo siempre lo digo, culturalmente creo que nosotros somos muy desconectados de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, somos tapados, nos tapamos harto, somos una cultura como poco, se exhibe poco, no somos, nuestro país no podríamos definirlo, ¿cierto?, como una cultura que esté conectada o que esté, ¿cierto?, viviendo la corporalidad. Al contrario, yo diría que más bien tendemos a disociarla. Entonces es muy importante porque en realidad si lo vemos muchas veces, por ejemplo, en cursos con puros psicólogos o profesionales de salud mental, y vemos que nosotros mismos no tenemos muchas veces vocabulario, por ejemplo, suficiente para describir nuestras sensaciones, ¿no? Entonces es muy importante cómo vamos trabajando eso. Y lo otro que me parece muy bonito también es que de alguna manera este es un modelo que también confía en que el cuerpo tiene cierta sabiduría, que es la que también tenemos que canalizar y tenemos que fortalecer para, si estamos bien conectados y bien integrados, ¿cierto?, para poder ir resolviendo, por lo menos desde esta lógica más fisiológica, ¿no?, lo que significa una respuesta traumática para un organismo. Y entonces, ¿cómo evaluamos primero, ¿cierto?
que estamos frente a un niño o una niña abrumada o en shock. Abrumada, ¿cierto? Por estas sensaciones corporales, paralizado, congelado, mostrándonos que está absolutamente incapaz de reaccionar, pero con un sistema nervioso internamente a full, ¿no? A un nivel que no es capaz él de responder, ni de dar salida, ni dar, ni concluir, ¿cierto? Esta respuesta emocional intensa. Bueno, lo primero es ver, ¿cierto? Cambios a nivel físico bien concretos, ¿no? Cambios en el color de la piel, a lo mejor que se ponga blanco, transparente, ¿no? El tono muscular, ¿no? O muy rígidos, que estén, ¿no? A veces uno ha tomado y que están muy tiesos, o que no reaccionan, que no se pueden parar, ¿no? Aumentos de temperatura, muchas veces vemos, ¿no? A veces los papás cuentan, las mamás, chuta, le dio fiebre, pero en realidad pensamos que es porque vivió, no sé, esta experiencia en el colegio en la mañana, porque en realidad le subió la fiebre en la tarde y el otro día amaneció impecable, ¿no? Ahí tenemos una situación de shock emocional. Músculos rígidos, como decíamos, colapsados, palidez, sudoración de las manos, ¿no? Eso, la expresión facial, ¿no? Tenemos un niño que esté ahí, ¿cierto? Con los ojos muy grandes, vidriosos, una mirada vacía, un ritmo cardíaco muy enlentecido o muy agitado, ¿no? Muy elevado, igual que el ritmo respiratorio. Atender a cualquier reacción emocional o cognitiva o su ausencia. Por eso decía, a veces, y yo diría que es bien frecuente que las personas digan, ¿sabes qué? No hizo nada, después súper raro, pero no ha hecho nada, yo creo que no se dio cuenta. Y no, lo que pasa es que estuvo en shock y no logró resolver el shock y quedó ahí estancado, ¿no? Pero es imposible pensar que frente a una situación de una intensidad que pueda ser traumática, un niño no se vaya a dar cuenta, ¿no? Que nosotros no seamos capaces de mirar es otra cosa, pero los niños sí se dan cuenta. Yo siempre digo, los niños son niños, no son tontos, no son, no sé, que no vean nada, que no escuchen nada, que no perciban. No es así, no es que no sean capaces de integrar una experiencia, sino que en el fondo, claro, sus respuestas lo llevan y muchas veces frente a la imposibilidad de sentir o de buscar ayuda, quedan disociados, ¿no? Entonces, que un niño no hable, yo generalmente lo que le digo a los papás o a las mamás es, bueno, ¿y usted le habla de esto? ¿Alguien habla de esto en la casa? Porque si nadie habla, ¿cómo el niño va a saber que puede hablar? ¿No? O puede conversar de esta situación. Entonces, en ese sentido, nunca quedarse cuando un niño no reaccione como con que no se dio cuenta o como que veamos a ver qué pasa, porque puede pasar años y a lo mejor no pase nada si nosotros no damos un primer paso para ayudarlo a, ¿cierto?, completar esta respuesta, a desahogar, a descargar. Manifiesta emociones exacerbadas, ¿cierto?, un llanto muy desbordado, grita de terror, por ejemplo, ¿no? Y no podemos calmarlo, calmarla, ¿cierto? O lo que decíamos recién, actúa como si nada hubiera sucedido, eso ya es raro, ¿no? Entonces, una respuesta positiva a cualquiera de estos criterios implica que el niño, niña, adolescente requiere de atención, ¿ya? Entonces ahí es importante tener claro que frente a cualquiera de estas respuestas, no es solo calmarlo en el momento, bueno, con los primeros auxilios emocionales, sino ayudarlo a terminar de procesar lo que está viviendo en ese momento. La actitud y orientación general que plantean estos autores, que son los que trabajan, ¿cierto?, este modelo de primeros auxilios emocionales, es primero mostrar una actitud absolutamente de comprensión y de no juicio, de no juiciar lo que está viviendo, planteando que uno entiende cómo debe sentirse, ¿cierto?, y explicita que sus emociones están bien. O sea, lo que está sintiendo no tiene nada de malo. No es como normalizar lo que pasa, esto es una respuesta natural frente a lo que estás viviendo, está bien, lo que sientas va a estar bien, no hay ningún problema, exprésate, ¿no? Dar la seguridad de que uno sabe lo que está haciendo, porque obviamente uno va a contener, uno va a calmar, ¿no? Que el niño, niña, adolescente entienda que la prioridad máxima para una, ¿cierto?, va a ser su protección y su seguridad. En ese sentido, por ejemplo, si uno va a establecer y va a plantear, mira, yo me voy a quedar aquí contigo hasta que lleguen, no sé, tus papás, ¿no?, a buscarte, qué sé yo, bueno, uno se queda ahí, ¿no? O sea, una tiene que ser absolutamente consistente respecto a lo que plantea y si no, mejor no lo plantea. Confías en, en que ya pasó lo peor, ¿cierto? Si es así, si no, no, ¿no? O sea, si uno no sabe, no sé, que después va a venir o esto mismo, ¿no? Ya está en la última cuarentena, no lo podemos asegurar,
¿no? Pero podemos pensar ya, bueno, y si viene otra cuarentena, ¿cómo lo vamos a hacer? O cómo vas a poder comunicarte con tus amigos. Siempre recordar que los niños necesitan sentir cierto control mínimo, ¿no? Entonces cualquier cosita que ayude a sentir que, bueno, no vamos a quedar, ¿cierto? Ahí inmóviles sin saber cómo reaccionar, sino que podemos hacer estas otras cosas para poder ayudar a mantener, por ejemplo, tus rutinas o tus hábitos. Eso siempre va a aliviar a los niños, los va a hacer sentir mejor. Que las cosas y que las cosas van a ir mejorando, ¿cierto? Si es que ya pasó lo y que uno, como decía, se va a quedar hasta que se sienta mejor, siempre y cuando uno se vaya a quedar hasta que el niño o niña se sienta mejor. ¿Cuáles son los 8 pasos que proponen estos autores? Primero, verificar la propia respuesta corporal. Como decía, una tiene que estar calmada, una tiene que estar conectada con sus sensaciones y ser capaz de reconocer para poder utilizar incluso las herramientas que vamos a ver un poco más adelante, ¿cierto? Utilizarlas en una misma para poder disminuir la intensidad emocional, porque además los niños y niñas son bastante expertos en leer también cuando estamos tensos, en leer nuestro tono muscular, nuestra cara, ¿cierto? Todo lo no verbal. Entonces es muy importante estar en contacto y con el mejor control posible respecto de eso. ¿Cierto? Poder evaluar la situación y las urgencias, por ejemplo. Obviamente, si estamos frente a un niño que esté muy herido, por ejemplo, ¿no? Que esté en una situación de crisis ya en el nivel hospitalario, bueno, eso siempre va a ser prioridad, igual que con un adulto. Guiar la atención de niños, niñas y adolescentes hacia las sensaciones. Eso es algo que nos cuesta mucho porque además tendemos a mezclar las sensaciones con las emociones. Y entonces es súper importante poder irnos capacitando, irnos formando en poder reconocer, nombrar las propias sensaciones y ayudar, ¿no? Es como, ¿dónde lo sientes en tu cuerpo? ¿De qué tamaño es esa sensación? Por ejemplo, si siento una pelota, ¿de qué tamaño sería esa pelota? ¿Cómo sería? ¿No? ¿Sería blanda? ¿Sería dura? ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿Cómo lo sientes? Pero siempre en esta lógica y en este vocabulario de la sensación. No es que tengo miedo, no, es que esas son emociones, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, yo estuve haciendo un curso de esto mismo, dándolo, digamos, hicimos un ejercicio con puros profesionales de servicios de salud de la región metropolitana, y aún así ellos mezclaban mucho las emociones con las sensaciones. Y es muy importante porque finalmente lo que va a llevar a conectar con la sensación y a poder generar un cierre de esta respuesta de alerta es que nos fijemos en la sensación y no en las emociones. Es como un poco ayudar al niño a que se conecte con el cuerpo para que su cuerpo termine la respuesta, ¿no? Entonces, cuando uno va avanzando también en el trabajo de este modelo, entonces como, ¿qué te gustaría hacer ahora? No, es que me gustaría pegarle un combo. Y entonces hacemos este movimiento para ir cerrando, ¿no? Despacio, y que permita descargar por un lado la energía que quedó retenida, pero por otro lado cerrar la respuesta sin que él se haga daño y sin que le haga daño a otra persona, ¿no? Entonces, ojo, hay que concentrarse también uno en el trabajo con sus propias sensaciones y tener la claridad para no ir mezclando sensaciones con emociones, porque entonces no vamos a poder llevar al cierre de esta respuesta de alerta. Bajar el ritmo para seguir el ritmo del niño o niña, ¿no? Muchas veces lo sabemos, a veces se hace esto como cuando están todos gritando y uno habla bajito y los otros empiezan a hablar más bajo, ¿no? Entonces empieza a conectar desde ritmo a ritmo en el fondo y nos va a permitir observar mejor los cambios que vemos en niños y niñas. Continuar validando las respuestas físicas. Es muy importante que tengan claro que nada de lo que sientan a nivel sensorial y emocional está mal, ¿no? Porque los niños, delante nomás conversaba con un pequeño que había tenido un accidente, que se le había inflamado algo a él jugando en su casa, y me decía, no sé si estoy enojado, no sé si estoy triste, bueno, tenía miedo al final, pero él se estaba jugando mucho porque sentía que había hecho algo malo y entonces estaba muy confundido y bueno, ahí es como, está bien, si es pena, está bien, si es miedo, está bien, si son los dos, también está bien, ¿no? Si son más emociones, a veces son muchas, también está bien, lo que sentimos nunca está mal, ¿no? El tema muchas veces es cómo lo expresamos. Y lo sensorial también, si te duele la guatita, está bien, es ir normalizando.
y que ellos vayan también entendiendo que a todos y a todas nos pasan cosas frente al estrés extremo y que muchas veces lo que nos pasa a los adultos y a las adultas no es tan distinto de lo que le pasa a los niños, ¿no? También se nos aprieta la guata, también tenemos una pelota aquí cuando estamos, también nos tiembla la voz, ¿no? También nos sudan las manos. Y bueno, nadie vendría a decirle a un adulto que esté estresado, oye, que no te pase eso, ¿cómo te pasa? ¿No? Entonces, siempre es poder naturalizar. Lo que planteaba antes, confiar en la capacidad innata del ser humano, niña y adolescente, para poder sanar. Y animar al niño a que descanse incluso si no quiere. Ahora, no se trata de obligarlo y dejarlo amarrado a la cama, pero si tiene, por ejemplo, un accidente o algo, ojalá armar un panorama para tenerlo, si no es algo grave, ¿no? En la casa, en la tarde, porque recuerden, es recuperar el equilibrio en la fisiología. Entonces, no sé, ojalá ver una película, armar algo a lo mejor para mantenerlo, ojalá lo más tranquilo y en reposo posible para que pueda equilibrar su funcionamiento, ¿no? Ahí tenemos a ese niñito arropadito en su sillón, ¿no? Bien contenido, bien regalo. Entonces, en ese sentido, ayudarlo a descansar pensando en que nuestra lógica es equilibrar, regular esta fisiología. Y como he reiterado mucho, permitir que sientan las emociones sin enjuiciar de ninguna manera, ¿no? Porque no podemos subir el estrés y porque finalmente lo que está sintiendo es lo que está sintiendo, ¿no? Entonces lo que tenemos que ayudarlo es a resolver lo que le está pasando, no a generarle aún más estrés. ¿Qué es lo que utilizamos básicamente para intervenir? ¿No? Entonces son estas tres dimensiones relevantes. Uno es el cuerpo, ¿no? Las sensaciones, como decíamos recién, fundamentales, ¿no? A partir de esto es que terminamos, hacemos el cierre de la respuesta de alerta. Las emociones, por otro lado, ¿cierto? Básicamente yo le puse impotencia y empoderamiento, no porque sean las únicas, pero porque es fundamental trabajar y reconocer esto, por ejemplo, en los niños cuando empiezan a sentirse, por ejemplo, culpables, ¿no? Los vemos a veces en situaciones que pueden ser súper dramáticas y complejas, por ejemplo, una situación de abuso. Muchas veces los niños se sienten culpables porque sienten que no pudieron decir que no, porque les habían enseñado que no podían tocarlos y entonces ellos sienten que dejaron que los tocaran, ¿no? Y entonces esta sensación de impotencia. ¿Hacia dónde nos vamos a mover trabajando con el cierre de la respuesta de alerta, ¿cierto? Y con la conexión de sus sensaciones y con que sepan a través de cuentos como el Midin, por ejemplo, que en realidad es la reacción de su organismo, que es algo que podemos ir también conociendo y podemos ir trabajando, es que puedan sentir que sí pueden empoderarse, que sí pueden tener reacciones distintas tal vez a las que tuvieron, no porque estén mal, sino que porque tal vez los van a ayudar a protegerse mejor. Y eso lo vamos a hacer reconociendo y trabajando los recursos, ¿no? Que por recursos vamos a entender todo apoyo al bienestar integral, desde los amigos, desde las imaginerías, desde la respiración, desde el abrazo al peluche, desde el abrazo de la mamá, desde el cojín que tengo para llorar. Todo, cada una de esas cosas va a ser un recurso porque es lo que en el fondo vamos a ir aprendiendo, que lo ayuda a tener sensaciones agradables. Siempre nos vamos a ir moviendo, ¿no? Vamos a conectar a lo mejor con las sensaciones desagradables y nos va a decir, ya se me aprieta la guata, ya. ¿Te acuerdas de otro momento que hayas vivido, por ejemplo, ese mismo día, donde hayas sentido tu guatita relajada, donde te hayas tenido sensaciones agradables para ti, ¿no? Y entonces vamos a ayudarlos a ir cambiando esta fisiología, ¿no? A través de esta oscilación, de esta pendulación, llaman ellos, ¿no? Entre esto que puede ser una sensación más opresiva, ¿cierto? Más intensa en ese sentido, y entonces vamos a ayudarlo a conectarse con otros momentos y con otras sensaciones que también son parte de su cuerpo y que en el fondo vienen a hacer el balance, ¿no? Para no quedarnos pegados siempre en que esta sensación de desagrado, que es desagradable, ¿cierto?, me invade y no puedo hacer nada frente a eso. Y entonces, lo primero, como decíamos, escuchar las sensaciones. Aquí tenemos como un pequeño circuito sensorial, por ejemplo, ¿no? Para ver qué les gusta. A veces tenemos que partir de algo tan básico como qué sensación te gusta y cuál no te gusta. A veces eso les cuesta reconocer, ¿no? Señales constantes que envía el cuerpo de bienestar o malestar, comodidad o incomodidad, seguridad o peligro. Dice uno de estos autores, y a partir un poco también de lo que significó el desarrollo posterior de esta forma de trabajo, que en el fondo parte desde también alguna observación que hizo otro científico, de otro neurocientífico,
que le dijo un día a este caballero Levin, oye, pero si uno no se está sintiendo bien todo el tiempo, nuestro cuerpo tiene un equilibrio entre nuestra pendulación y uno tiene ratos en que se siente mal y ratos en que se siente bien. Y entonces lo que vamos es a ir a averiguar, bueno, ¿cómo pasamos de un estado a otro? ¿Y qué nos ayuda a pasar de un estado a otro? Como cuando pasamos un mal rato en el día, nos ayudamos a de repente ya desconectarnos y empezar a lo mejor a hacer algo distinto y a conectarnos con otras sensaciones, ¿no? Entonces es trabajarlo mucho desde ahí. La importancia de conocer las sensaciones corporales, distinguirlas y actuar coherentemente con la información que entregan, ¿no? Porque si tenemos una mente disociada de nuestro cuerpo nos puede estar diciendo, hoy esto no me gusta, y nosotros desconectarnos de eso, ¿no? Desconectarnos de esta incomodidad que sentimos y actuar como si no nos estuviera pasando nada, ¿no? Y entonces estamos ahí solo acumulando. ¿De qué formas trabajamos esto? Por ejemplo, esto es de un programa que hicimos con una colega que tiene una consultora, por ejemplo, que proponemos este tipo de trabajo que es súper sencillo, pero la verdad es que no es tan complejo trabajar con sensaciones, lo más complejo es conectarse. Entonces podemos ayudar a los niños a ver que reconozcan, por ejemplo, con este monito qué es lo que les pasa a ellos, o cuándo les pasa cada una de estas cosas que aparecen acá, ¿no? O frente a una situación particular que marque, ¿cierto?, cuáles de las cosas sintió que le pasaron. Y ahí vemos puras sensaciones. Si vemos acá no tenemos ninguna emoción. Son solo sensaciones. Aquí es una propuesta de vocabulario, por ejemplo, es algo que podemos proponerle. Es bien importante que podamos tener nosotros, como decía, ojalá un vocabulario lo más extenso posible para poder ayudarlos a ponerle nombre a esas cosas que ellos sienten, ¿no? En eso y se recomienda hacerlo, o sea, como la persona que está acompañando, poder ayudar y tener como nombres disponibles, ¿no? Con los niños, por ejemplo, yo lo trabajo en las sesiones con esto mismo, ¿no? Con esta misma, estos mismos vocabularios, no necesariamente este mismo, pero unos muy similares, ¿no? Pero si nos fijamos, tenemos muchas sensaciones distintas y muchas sensaciones, en realidad, ¿no? Ondas brillantes, radiantes, resplandecientes, muchas que no usamos incluso, ¿no? Que no sabemos cómo describir. Uno puede buscar en Google y va a encontrar dentro de las mismas páginas de experiencia somática, por ejemplo en España, Barcelona u otros lugares, hay propuestas de vocabularios de sensaciones y uno te puede también crear con los niños, ¿ya? Incluso se sugiere porque va a veces muy ajustado y ayuda a que los niños conecten mejor y más libremente también con sus vivencias, ¿no? Tenemos por otro lado las emociones, como decíamos, ¿no? Cómo ayudar a los niños a reconocer, a sentirse más empoderados, más a cargo de lo que les está pasando, ¿no? Tenemos de este mismo programa nuevamente el monito de jengibre, pero aquí lo trabajamos con las emociones. Tenemos cuentos, ¿no? Por ejemplo, a veces mi mamá tiene truenos en la cabeza. No le pone nombre a las emociones, solo habla de mi mamá tiene truenos, mi mamá tiene nubes, mi mamá tiene arcoíris, ¿no? Y ahí vamos viendo y que ayuda mucho también a entender lo que le pasa a otros y porque al final esta niñita reflexiona que lo que le pasa a su mamá no necesariamente es tan distinto a lo que le pasa a ella, ¿no? Entonces ayudamos también esto está en YouTube, es súper interesante, a los niños les gusta bastante. Yo uso harto este cuento también con niños y niñas pequeños para poder ir viendo aspectos, por ejemplo, vinculares. Tenemos esto que se puede hacer, esto igual es del programa, pero yo lo trabajo habitualmente, hago un gráfico de barras nomás, ¿no? Esto que yo les digo que son como las pilas de la batería del celular, a veces para que lo entiendan mejor, donde va marcando hasta dónde, por ejemplo, en la pandemia, han ido sintiendo estas distintas emociones, ¿no? Y aquí para que ellos pongan lo que yo y lo marquen, por supuesto que elijan un color que les represente. Y por otro lado el termómetro de las intensidades, por ejemplo, porque aquí trabajamos en el fondo, este es el estado que representaría, ¿cierto?, cuando estoy más reactivo, lo que tiene que ver con el sistema nervioso simpático y este con el parasimpático dorsal, ¿no? Cuando me congelo, cuando colapso, ¿no? Pero podemos ver intensidades. Hay niños que pueden pasar de 0 a 10, pero si vamos de a poco, a lo mejor podemos ir ayudándolo a bajar la intensidad o a reconocer cuando todavía están 2 o en 4 para poder reaccionar antes de llegar a 10, ¿no? Entonces vamos viendo cómo vamos poniendo, no, cuando estoy así, en realidad se me pone la cara roja.
y cuando estoy así ya tengo ganas, mis puños tienen ganas de golpear, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya sabemos que cuando la cara se te empieza a poner roja, a lo mejor, no sé, te sirve ir a lavarte la cara, te sirve ir a chutear una pelota, te sirve ir a dar un, no sé, a ver un rato de tele, ¿cierto? Uno puede ir buscando los recursos, como decíamos delante, para que el niño pueda enfrentar esta situación y pueda resolver mejor, ¿cierto?, lo que está sintiendo y la intensidad de lo que le sucede. Otros recursos para poder trabajar, ¿cierto?, con los niños y su contexto, ¿no? Porque el contexto también es fundamental, ¿cierto? Tenemos que entender que la traumatización aumenta, ¿cierto?, los receptores para el miedo, nos quedamos como pegados, nuestro cerebro queda funcionando pegado en eso, ¿no? Y disminuye aquellos receptores que están destinados para los sentimientos placenteros. Por eso es muy importante poder brindar estas experiencias gratificantes, ¿cierto?, que le permitan, como decíamos, pendular desde estos estados de mayor intensidad ansiosa, de miedo, de rabia, a estados mucho más gratificantes que les permitan también ir cambiando esta fisiología a nivel cerebral. Y es importante, por lo tanto, ¿cierto?, como dice acá, equilibrar estos procesos a través del juego, de actividades placenteras, del movimiento y disfrutar de la conexión interpersonal. Lo que provoca el trauma en general es que algo fundamental es la desconfianza, por ejemplo. Entonces nos aleja, nos aísla. Si logramos ir disfrutando de la conexión interpersonal, vamos a ir modificando también no solo lo que pensamos alrededor de esto, sino cómo nos sentimos. Porque desde ahí lo que planteamos es que el procesamiento sensorial es el que está a la base. Y este procesamiento sensorial, si logramos que esté ajustado, ¿no?, a las circunstancias y que esté bien resuelto, que esté bien integrado, lo que va a permitir es que integremos mejor nuestras emociones y también nuestros pensamientos. O sea, la integración emocional y cognitiva, en el fondo, depende de también un procesamiento sensorial que está a la base. Si nos sentimos exaltados frente a algo, vamos a pensar eso es peligroso y vamos a sostener ese pensamiento. Si sentimos que nuestro cuerpo se desborda y no podemos controlarlo, nuestro cuerpo va a ser nuestro enemigo porque no lo vamos a poder regular. Pero si aprendemos que sí podemos, entonces nuestro pensamiento acerca de eso también se va a ir modificando, ¿no? Y vamos a dejar de sentirnos tan abrumados, ¿no? Entonces es una cadena en el fondo que permite ir accediendo también a otros procesamientos tal vez más complejos incluso, pero que requieren primero de una integración de estas tres dimensiones, sensorial, emocional y cognitiva. Construimos acá, esto como me acordaba yo con la caja de Mievin, ¿no? Pero la construimos con los niños, que es su caja de la calma, que originalmente se llamaba la caja de la rabia, pero era más ajustada en realidad la de la calma porque ayudaba a calmarse, no enojarse. Pero la usaban cuando estaban muy enojados. Y ahora ya pasó a cubrir también las necesidades de procesamiento de las experiencias traumáticas, ¿no? El programa en sí, que lo pueden encontrar en Aprender a Crecer, se llama la consultora, la página, si quieren descargarlo, porque trae también sugerencias para trabajar para profesionales, para trabajar estrés parental, y esta que es con las actividades para trabajar con los niños, son tres manuales distintos. Y aquí incluso vienen cosas para recortar, porque lo hicimos pensando en que fueran niños que a lo mejor no tenían la posibilidad de encontrar ciertos, o sea, ojalá una tijera, un lápiz y una goma y un stick fix, digamos, no con más materiales que eso, porque no siempre pueden contar los niños con todos los materiales que uno quisiera o que ellos quisieran. Entonces pueden recortar esto que sale acá, ¿no? Mojarse la cara, contar hasta 10, el cojín del enojo, ¿no? Respirar profundo, hablarse a sí mismo, los que ya tienen esa capacidad, ¿no?, del diálogo interno, escuchar música o tocar. Ayer me decía una pequeña, tocar bajo me calma, excelente, ¿no? Aquí vemos algunas otras herramientas prácticas, ¿cierto?, para poder también desahogar, este termómetro, que es distinto al que vimos delante, el frasco de la calma, ¿cierto?, de la María Montessori, que también les gusta mucho y es una experiencia sensorial, ¿no? Lo que le planteamos a veces, nuestra cabeza se sienta así agitada y si la dejamos en calma como el frasco, bueno, vamos a poder llegar tal vez a aclararnos un poco más como esta agüita. Este cojín del enojo que usa al monito del monstruo de los colores.
y este que es un diario que se llama Destruye este diario, que es un diario que está hecho, un libro que está hecho para que lo rompan, lo manchen, para que se desahoguen, en el fondo también en esta práctica. Los recursos artísticos. Por ejemplo, este es un poema que los autores proponen para que pueden crear los niños versos, rimas, canciones, pero que es un poema muy bonito también. Eres un árbol con ramas tan altas que desde el, ahí se me va la última palabra, no me lo sé de memoria, ¿cierto? Pero estiras las ramas en el fondo para hacerle cosquillas al cielo. ¿Qué se siente ser tan fuerte como los grandes robles, con raíces en tus pies y tus hojas agitándose libres y nobles? Yo pienso, por ejemplo, en un niño que se sienta chiquitito, que se sienta débil, que se sienta frágil, haciendo este ejercicio, ¿no? ¿Qué sensaciones le va a traer un ejercicio a un niño que requiera irse sintiendo más fuerte, ¿no? Como ir experimentando también en la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que, o cómo es esta sensación cuando en realidad mi sensación habitual es la debilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos introduciendo nuevamente, como decíamos, esta pendulación, ¿no? Vamos a ir a probar qué se siente con este ejercicio, ¿no? Ahora, dentro de los modelos que propone o de las actividades que propone el modelo de experiencia somática, algunos que comparte con el mindfulness, por ejemplo, es esto de buscar, ¿cierto?, una sensación, el enraizamiento, que busca generar una sensación de solidez física y psicológica. El enraizamiento básicamente tiene que ver con cómo uno se siente también conectado, como con la tierra, como firme, ¿no? Con los niños en general les gusta mucho, yo les hago un ejercicio donde jugamos a hacer un árbol, ¿no? Y entonces les pido que cierren los ojos, que conecten con su respiración, con su sensación corporal, con los pies ojalá en calcetines sobre el suelo, que imaginen que crecen raíces muy profundas y luego de eso que estiren sus brazos hacia arriba, imaginen que son las ramas, ¿no? Imaginen esta experiencia de ser un árbol y de estar como conectados, enraizados y conectados, digamos, como con estos centros un poco universales, ¿no? El cielo y la tierra, que genera mayor sensación de estabilidad y de control y les genera mucha relajación, por lo menos en mi experiencia. Les gusta mucho, lo disfrutan mucho. La respiración, como decíamos, ¿no? Reconociendo que cada emoción tiene su propio patrón de respiración, que se debe respetar este ritmo, el tiempo personal, ¿no? Y hay que promover siempre una respiración esta diafragmática, abdominal. Uno puede pedirles que se imaginen un globo, por ejemplo, la guatita que se infla y se desinfla, para que logren ayudar al aire a llegar a tener esta respiración abdominal, sintiendo cómo entra el aire, sintiendo cómo, ¿cierto?, llega y cómo sale, por ejemplo. Se propone también en la respiración, por ejemplo, que hay un ejercicio que es con la mano, ¿no? Y que uno parte exhalar, o inhalar, exhalar, ¿no? Una de las propuestas es que la exhalación sea más larga, ¿ya? Porque se supone que la exhalación activa este sistema parasimpático. Entonces ayuda a disminuir la activación simpática, la exhalación. Entonces en general yo los hago, por ejemplo, les pido que inhalen en 3 tiempos y que exhalen en 5 tiempos, ¿no? Cambiar la fisiología, que es algo que les gusta mucho, un poco decíamos, ¿cómo pendulamos? ¿Cierto? Como ya te sientes muy mal, o si uno siente que ya la sensación está abrumando al niño, ya la ansiedad está abrumando al niño, ¿no? Y no logra controlarla, entonces podemos introducir alguno de estos ejercicios, ¿no? Que ayuden, ¿cierto?, a, como dice acá, retomar este flujo de carga y descarga pendular y conectarse con estados de bienestar y placer. Y aquí es súper importante la capacidad lúdica. Por ejemplo, el otro día hacíamos con una pequeña que se había angustiado y empezamos a tararear, es muy útil. Los bostezos con estiramiento corporal, los labios de caballo, esto, bueno, a mí no me sale, pero así como hacer, ¿no? Risita, hablar raro. Por ejemplo, proponía a la profesora, que es la que desarrolla este modelo, poner la lengua detrás de los dientes. Y uno puede hablar así, es bien ridículo, pero a ellos les da mucha risa y jugamos, y entonces salimos de ese estado ansioso abrumador, ¿no? Y sacudirse. Yo les digo a los niños, jugamos a veces a que somos como una vela y nos derretimos, o que somos de gelatina, y eso ayuda, es una forma natural de descarga también, ¿no? Entonces a una descarga también más regulada de esa energía que está ahí contenida.
La percepción, lo que hemos hablado todo el rato, ¿no? Fundamental para la autorregulación ser capaces de percibir las sensaciones del cuerpo, porque si no, eso es lo que vamos a regular, lo que abruma es la sensación, ¿no? Y como decíamos, porque este procesamiento que se logre va a afectar positivamente, ¿cierto?, el procesamiento cognitivo y emocional. Y porque las sensaciones son señales que nos envía nuestro cuerpo, ¿no? Entonces ahí es importante irles poniendo palabras, como decía, puede que los niños no tengan palabras, podemos inventar palabras incluso, ¿no? Y las posturas, ¿no? Pensando en que el tacto es una forma básica de comunicación, siempre hay que pedir permiso, por supuesto ahora en pandemia también estamos mucho más restringidos en ese sentido, pero podemos trabajar, por ejemplo, con darse palmaditas en el cuerpo, el autoabrazo, como ese chiquitito que está ahí abrazándose a sí mismo, ¿no? Como poder envolverse, por ejemplo, en algo, como darse este autoabrazo, que uno se haga cariño, mecerse, ¿no? El otro día una niñita me decía que en su caja de la calma ya pondría una mecedora, pero no tenía, entonces mientras tanto vamos a mecernos así, porque también les sirve, ¿no? Son cosas que no requieren contacto físico, que trabajamos por Zoom, pero que son útiles, que son muy sencillas además, pero que son muy útiles respecto a la posibilidad de conectarse con sensaciones propias y poder calmar el estrés y la ansiedad. Y finalmente, ¿no?, algunas ideas para trabajar con grupos, ¿no? En ese sentido, dada la sensibilidad también de la información con la que se trabaja, es importante pensar que hay que tener probablemente más de un facilitador por grupo, porque hay que estar muy atento a las reacciones. Como decía, de repente si un niño empieza, no quiero, yo no quiero jugar, yo no sé jugar, yo no sé dibujar, yo no sé hacer esto, prefiero tirarme aquí a dormir. Tenemos un niño que probablemente esté como en un estado más de shock o esté en un estado más de colapso, ¿no? Entonces va a haber alguien que va a tener que ayudarlo mientras la otra persona, por ejemplo, se encarga del grupo. Entonces hay que estar siempre muy, muy atento a sus reacciones, evaluando los signos de shock, que ya los vimos, ¿cierto? Un poco más atrás. Comenzar idealmente siempre en círculo para que todos se puedan ver y promover la conexión social, que pensamos que es uno de nuestros grandes objetivos finales, ¿no? Asegurarnos que todos estén muy cómodos, siempre pensando en las sensaciones. Pues tenemos que estar ahí, no generar, por ejemplo, competencia entre los niños ni nada similar. Explorar las sensaciones, validando siempre lo que aparezca. No vamos a encontrar malas sensaciones nunca. Y en ese sentido es súper importante transmitir que las sensaciones no son buenas y malas, son agradables y desagradables. Y por cuando tenemos desagradables, podemos trabajar con nuestro cuerpo para irnos hacia las sensaciones agradables, cuando las sabemos reconocer. Tener información visible, como decíamos, un vocabulario que ayude a verbalizar lo que están sintiendo y estar alerta, ¿cierto?, a aquellos niños, como decíamos, que puedan requerir algún apoyo particular y mantener contacto con todos los participantes y todas las participantes que estén en nuestro grupo. Bueno. Fue un poco maratónica esta exposición, pero espero que haya sido clara, ya para poder pasar también a las preguntas, si hay preguntas. Muchísimas gracias, Que les Claudia. sea útil. Muchísimas gracias, Claudia, por tu intervención tan significativa y además tan fácil de comprender. Hay mucha empatía en ti que logras transmitir también a la audiencia, si es que uno al escucharte tiene esta magnífica posibilidad de poder ponerse en el lugar del niño, aunque sea por un instante, por lo menos intentar. Así es que un abrazo y muchas gracias por todo, sobre todo los consejos que nos entregas en la segunda parte de tu charla, que sin duda van a ser muy útil para los educadores, para las madres, los padres o las familias que acompañan, ¿cierto?, a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Hay una pregunta acá que me gustaría poder leerte. Yo creo que de alguna manera la contestaste en la segunda parte, pero a lo mejor creo puedes intentar complementarla. Dice: hola, me parece demasiado interesante este tema.
algo que me ha preocupado muchísimo en este tiempo de pandemia. Quiero decir que habla Katy Wimmer. Quisiera consultar si tenemos NNA con todos o varios de los criterios señalados, cómo podemos ayudarles a dar una mayor normalidad en este contexto. Me refiero a como padres nos vemos bastante complicados porque no hay espacio a que ellos puedan retomar su vida. El COVID para ellos es un shock o es un trauma permanente. Está, no se va. Y el encierro poco y nada ayuda para la salud emocional, también en los adultos. Tengo un caso cercano, a pesar de la terapia, la niña permanece mucho encerrada en su habitación y no siente motivación por la vida. ¿Para qué voy a salir? Que la vida no tiene sentido, que ya no tiene amigos, desertó de los estudios, está difícil el panorama. Muchas gracias, Katy, por tu intervención. Continúo con... No, el próximo recordatorio o intervención es un recordatorio. Así es que esa sería la pregunta que tenemos hasta ahora, Claudia. Sí. O sea, mira, yo creo que, bueno, hola Katy primero, gracias por tu observación y tu pregunta. A ver, yo creo que es importante reconocer que, claro, hay cosas que podemos hacer, pero que en estas circunstancias tan complejas y tan oscilantes, ¿no? Porque yo creo que además un problema importante es que ha sido oscilante. Entramos en cuarentena, salimos de cuarentena, estamos con la amenaza de la cuarentena, o sea, siempre está ahí como, además no solo el fantasma del COVID, sino el fantasma de toda la disrupción que significa para nuestras vidas, ¿no? En ese sentido, claro, es ir entendiendo que efectivamente, a ver, uno, yo creo entender que a veces hay niños que a lo mejor venían ya con alguna problemática anterior o con alguna dificultad, ¿no? Y que entonces esto se viene a sumar, ¿no? No es solo como la pandemia, sino además como lo que pudieran haber estado viviendo anteriormente. Por otro lado, yo creo que es importante tal vez integrar algunos elementos que sean como regulares en el sentido, por ejemplo, de lo que proponíamos ahora, no sé, están desmotivados, pero tal vez como en esto de pensando en la respiración, en la relajación. Yo, por ejemplo, cuando les enseño esto del enraizamiento, este ejercicio que les decía del árbol, les pido que lo hagan cuando se levanten y cuando se acuesten, independiente de que no estén ansiosos, pero como integrar de manera regular estas prácticas que pueden demorar 5 o 10 minutos, pero que van a ir ayudando a regular un poco más su sistema nervioso. Ahora, claro, con los adolescentes tenemos un poco lo que decía antes, ¿no? O sea, tenemos esta activación por un lado como de su amígdala, ¿no? De que estén muy ansiosos, pero por otro lado esto entra en contradicción con las demandas de su etapa. En ese sentido, yo creo que es importante, además de integrar, yo no dejaría de lado estos trabajos como más cotidianos, ¿no? Tal vez dentro de lo poco que se puede, como decía, algunos elementos que pudiera mínimamente controlar, ahí depende en realidad de la realidad de cada niño, pero no sé, a veces si los papás son muy estrictos, por ejemplo, respecto al uso de pantallas, en este minuto yo también sugiero que se flexibilicen un poco, claro, teniendo los resguardos de lo que significan las pantallas, pero también entendiendo que en este minuto es la forma privilegiada por la que nos estamos comunicando, pero que no es suficiente para ellos tampoco, porque en el fondo los adolescentes requieren también otras formas de, bueno, todos, pero los adolescentes en particular, otras formas de contacto. Y yo he visto, por ejemplo, algunos papás o mamás que han flexibilizado con amigos o amigas que tengan condiciones de cuidado muy similares, por ejemplo. Entonces, permiten que se inviten a dormir, a veces 2 o 3 días. Y eso la verdad es que yo he visto mucho. Harto, porque aunque sea una vez cada 15 días, por ejemplo, tiene la posibilidad de hablar directamente con alguien que está viviendo, a veces amigos que están más complicados que ellos, entonces eso por último los motiva un poco. Y finalmente, claro, que es lo que nadie quisiera, pero yo creo que es importante reconocer que hay adolescentes que sí han estado necesitando en el último tiempo apoyo, por ejemplo, farmacológico, porque efectivamente este es un estrés que se ha sostenido también demasiado tiempo. Entonces, claro, hay cosas que podemos hacer para poder trabajar y ayudar a sobrellevar, pero hay una realidad que nos supera incluso a nosotros, porque lo que sucede además es que ya los adultos tampoco podemos, frente a ya hasta cierta edad, ¿no?, garantizar algunas cosas que antes sí podíamos decir, pero ahora ya no.
¿no? Entonces, respecto al COVID, por ejemplo. Pero claro, ver un poco estas etapas, como decía yo, instalaría como estos elementos desde la lógica más sensorial, porque además ahí lo que ayuda es que no hay un juicio. Entonces, tampoco es como acercarse desde eso de veamos qué vamos encontrando, porque esto es algo súper exploratorio. Es como lo que te pasa a ti puede ser distinto a lo que le pasa a todos los demás, ¿no? Explorémoslo, veámoslo, veamos cómo podemos ayudar a introducir cosas que te ayuden a sentir mejor, un poco menos, con esto menos desagradable, no malo, pero menos desagradable. Pero si ya hay cosas que, digamos, o se instalan ciertas formas de apoyo que ya no estén funcionando, también hay que pensar en que algunos van a necesitar apoyo de fármacos porque es demasiado tiempo. Eso, Katy, no sé si te responde un poco. Sí, muchas gracias, me gustó. Justo yo hice la pregunta como en la mitad, cuando iban, todavía no daban como las actividades, pero me gustó mucho porque no se me había ocurrido cómo trabajar desde la parte más sensorial hacia más lo psicológico, lo espiritual, que a los adolescentes les hace muy bien, les cuesta además. Entonces, me pareció muy interesante esa parte, como lo dijo Yasna igual, de las actividades que podemos realizar. Así que respondió muy bien, así que muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Claudia. Quisiera recordarles a todos que nos encontramos en la inauguración de esta jornada de educación continua para profesores, educadores, comunidad escolar de los distintos establecimientos educacionales, también padres y apoderados, familias en general. Quisiéramos también mencionarles que después de la charla de Claudia, también vienen 2 talleres, el martes 22 de junio y el jueves 24 de junio. Vamos a seguir hablando en relación a la temática del bienestar emocional. Vamos a conversar del reconocimiento y regulación emocional, primero conmigo, luego contigo, un taller que será dictado por Marie Figelis de la Barra, así es que les dejamos cordialmente invitados. Yo creo que es una buena posibilidad también de poner en práctica lo que hemos aprendido hoy con Claudia y continuar viendo, ¿cierto?, las distintas estrategias y prácticas posibles para poder responder a estas emergencias emocionales de las que nos hablaba Claudia. Muchas veces nosotros comprendemos a los niños, a las niñas, a los jóvenes en cuanto a o mediante las relaciones que podemos tener con ellos, pero no sabemos cómo actuar, no sabemos cuáles son las herramientas que podemos utilizar, qué es correcto decir o qué no es correcto decir, si está bien ofrecer un vaso de agua, si está bien abrazar o si está bien decir estoy contigo, te comprendo, o más bien decir no te afecte porque no es para tanto. Muchas veces hay una diferencia enorme entre un comentario u otro, y es por eso que tanto la charla de Claudia como los talleres venideros van a poder contribuir en esta formación que necesitamos como educadores. Recordarles también que esta es una actividad organizada por el Programa de Formación Continua del Plan de Implementación del Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente. Más adelante también vendrán otras charlas y otros talleres de otras temáticas que pueden ser de utilidad para la comunidad escolar. Les recordamos también que es importante que rellenen un formulario, cual se mencionó al principio de este encuentro. Es fundamental para poder ir registrando la asistencia y poder también permitir a futuro poder registrarlos en otras actividades. Así es que les agradecemos mucho y doy un último espacio para alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que puedan tener para hacerle a Claudia. Si no, empezaríamos ya a cerrar esta reunión. Creo que quedó muy claro, Claudia, tu presentación, sí, insisto, sobre todo porque nos entregaste herramientas
que nos van a permitir resolver a lo mejor o intentar resolver las autorregulaciones o la falta de regulaciones que puedan surgir en estos periodos tan complejos de crisis. Muchas veces vemos también que los mismos niños nos enseñan a nosotros a cómo autorregularnos, por eso hago mención también de eso. Al entregar una pequeña estrategia, ellos son capaces de transformarlas en otra, o de duplicarla, o de encontrar otras variantes, otras innovaciones que surgen también de parte de ellos. Así que muchísimas gracias. Carla también está compartiendo información. Voy a... bueno, tiene que ver con los talleres que vienen a continuación para que no se los pierdan. Y una vez más el recordatorio de que se puedan inscribir para las próximas actividades. En nombre de la Universidad Austral, de nuestra facultad y del programa de formación continua y del programa de formación inicial docente, te damos las gracias, Claudia. Les damos las gracias a cada uno de ustedes igual por darse un tiempo, por reflexionar acerca de la salud mental que es tan necesario, y queremos igual agradecer esta instancia que nos permite pausar un poco en este ritmo tan difícil que estamos viviendo en este momento. Al escucharte yo también reflexionaba no solamente en el infante, sino también en la familia, en uno que todavía está conectado y ya son las 7 de la tarde, ¿cierto? Hay niños y niñas y adolescentes rondando y solicitando nuestra atención de alguna manera. Es definitivamente un problema que involucra a la familia en su totalidad. Que por lo menos desde nuestra perspectiva, muy agradecidos por tu participación, Claudia, y también por la presencia de cada uno de ustedes. Nos despedimos. Gracias, Claudia. No sé si quieres cerrar Gracias, con igual. unas palabras. No, agradecer la invitación una vez más, agradecer a las personas que se conectaron hoy día y espero que haya sido claro y útil. Es un desafío lo que estamos enfrentando todos y todas. Los psicólogos también tuvimos que ponernos de cabeza para saber cómo trabajar con niños en pantalla, en terapia. Pero bueno, hay que enfrentarlo, hay que resolverlo. Y yo creo que además este modelo de trabajo incorpora elementos, como decía, que estaban en deuda respecto al trabajo con trauma, así que creo que vienen a aportar elementos muy, muy interesantes y relevantes también. Así que muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, a todas, a todes. Buenas noches, que descansen, que disfruten su familia y a poner en práctica las estrategias que nos compartió tan generosamente Claudia, porque no solo sirven para las niñas, niños y adolescentes, sino también para la familia. Abrazos, que estén muy bien. Recording stopped. Hasta la próxima. Chao, chao.